Hace muchos años que yo estoy en este ministerio y la verdad que hay muchas veces en las que me siento a escuchar una predicación y muchas veces le he tenido que ser sincero a Dios y le he tenido que decir: Señor, no me dejes escuchar con oídos pesados. No me dejes escuchar mientras también escucho los problemas y los conflictos que tengo en mi vida. No me dejes escuchar y no me dejes recibir o perder la oportunidad de recibir, porque hoy hay conflictos y dificultades en mi corazón, en mi mente, y hay cosas que están dando vueltas. Recuerdo cuando un profeta le dice a uno de sus aprendices: es Dios quien te está hablando. Porque este pequeño discípulo corría hacia su maestro pensando que él le estaba llamando. Algunos recuerdan la historia, ¿verdad? Quizás. Y este profeta se dio cuenta que no era él, le dijo: Dios es el que te quiere hablar, estate atento. Y la palabra de Dios luego habla de este profeta y dice que nunca dejó caer a tierra una sola palabra que Dios le dio. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Cuando nosotros leemos este texto, nuestra mente y nuestro corazón van directamente a una corrección, a un rezongo, ¿sí? A una penitencia. Van directamente a un varazo, ¿sí? De esos que tienen los pastores, ¿no? El cayado y la vara. Cuando nosotros leemos este texto, nuestro corazón va directo a esa escena. Pero esto no es lo que dice la palabra de Dios. En mi humilde interpretación, puede venir algún teólogo que me dé una clase de teología y me haga entender que estoy equivocado, pero como la palabra de Dios es multiforme y habla de distintas formas, y como nosotros tenemos un Dios amoroso que está ansioso de ser padre y de ser amigo, yo no logro concebir la idea de un padre que para que seas miembro de la familia tenga que pegarte. No logro concebir en mi corazón la idea de que porque Dios te ama entonces te tiene que herir. No ese es el contexto de la palabra. Luego sigue diciendo: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Yo sé que muchos son papás acá y desde muy temprano les toca la responsabilidad de corregir a sus hijos y a sus hijas. No vamos a hablar ahora de cuáles son más difíciles de corregir, ¿no? Porque tendríamos un pequeño dilema, pero... Sí, exacto. Pero el punto es que cualquiera de nosotros, como papás, entendemos y comprendemos la necesidad de que la persona que más amamos y que más queremos proteger debe de alguna forma, en algún momento, con alguna estrategia o de algún modo, entender que hay una figura de amor, pero también de cuidado, de protección, pero también de consejo. Y para nosotros padres naturales, para nosotros seres humanos que tenemos un entendimiento limitado y que aunque seamos muy espirituales o que tengamos realmente el amor de Dios en nosotros, vivo, pleno, el primer amor, o quizás un amor quizás un poco más entibiado, un poco más rutinario, un poco más enfriado por la rutina o por la cantidad de circunstancias y problemas que generan estrés y generan presión y no nos permiten confiar y no nos permiten creer y gozarnos como lo solíamos hacer en otro tiempo. La vida de un cristiano siempre es
un altibajo de situaciones, de sentimientos, de entendimiento, de comportamientos y de actitudes. La vida de un cristiano nunca es una línea recta. El cristiano que tiene una vida recta está muerto. Porque Dios necesita que muchas veces cometas errores para que recurras a Él. Y entonces Él te restaure. Para que vuelvas a cometer un error y antes de caer un poco más bajo, recuerdes el error anterior y rápido puedas ir a Él para que Él te restaure. Dios nunca te va a permitir subir en el cuadrante gráfico hasta un nivel en el que vos ya no le necesites. No lo hizo con ninguno de los siervos en la palabra de Dios, ni siquiera lo hizo con Jesús. Porque hubo un momento en el que el Señor tuvo que tener un trato duro con su propio Hijo y no tuvo misericordia. O sea que de ahí para abajo, mi hermano y mi hermana, vos y yo, estamos en el micro dando vueltas. No sé cómo explicarte. Pero yo me quiero enfocar, después sigue diciendo, si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y volvemos a caer en la idea de que si se nos deja sin pegar y sin castigar, porque todos fueron castigados, pegados, porque todos fueron rezongados, seguimos dando vuelta alrededor de la idea de la disciplina como reprensión únicamente, que ciertamente lo es, o de punitivo y correctivo, ¿sí? Bueno, yo les voy a hacer la misma pregunta que le hice a mis matrimonios en Montevideo. ¿Cómo se le llama a los ejercicios deportivos que practican los profesionales? ¿Cómo? Disciplinas. ¿Sí o no? Boxeo, atletismo, ciclismo, fútbol, tenis, rugby, gimnasia olímpica, natación, bla, 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 bla. ¿Qué son? Disciplinas. Yo no veo ningún tipo de castigo ahí. Yo no veo ningún tipo de punitivo, ningún tipo de correctivo. Yo lo que veo es una persona que tiene un anhelo, un deseo, un entusiasmo, ¿sí? Un gusto por una determinada actividad y entonces toma la decisión propia y personal, primero él, en decir, quiero ser un buen futbolista. Quiero ser un buen nadador. Quiero ser un buen gimnasta olímpico. Y va donde alguien le puede orientar y va y le dice, quiero ser un buen profesional en el deporte que me gusta. Tiro al arco, salto de la garrocha, gimnasia olímpica, natación, como sea. Va a haber alguien que le va a decir, bueno, mi hermano, mi querido amigo, esto tiene un comienzo y un proceso. No vas a poder dormir como quieras, cuando quieras, todo el tiempo que quieras, no vas a poder comer lo que quieras, no te vas a poder comportar como quieras, porque hay una ética moral del deporte que también es parte de la disciplina de ese deporte. Y cuando vos rompes esa ética moral en el deporte, se te disciplina y se te multa por quebrar la ética deportiva. ¿Por qué? Porque sos un profesional en la disciplina que estás ejerciendo. Todos saben que el boxeador tiene prohibido golpear en la vía pública a quien sea. Y le pueden retirar el título y lo pueden sacar. Lo saben, ¿verdad? Los karatecas, ¿sí? Bueno, ese es su límite. Ese es su límite. El futbolista no puede andar de parranda toda la vida y haciendo todo lo que quiera, aunque lo hacen, pero su rendimiento se va a ver afectado, su comportamiento público va a estar bajo la lupa, va a ser un blanco directo para que le digan, ay, acá saliendo de la fiesta, chum, acá con otras 45 personas tomando alcohol, acá sin ropa interior corriendo como loco en una avenida. O sea, su carrera futbolística, su disciplina que él eligió, porque él la eligió, porque tuvo vocación con eso, se fue al tacho de la basura. Pues la vida cristiana no es nada más y nada menos que
que una más de esas disciplinas, en la que se supone, teóricamente, que después de un momento de trauma, de necesidad, después de un tiempo, de un proceso de vacío, de dolor, lográs encontrar una vocación porque Dios se va manifestando o por lo menos te va avisando de que Él está ahí, de que Él es suficiente, de que Él puede intervenir, de que Él es capaz de hacer cosas terribles, tremendas. Vos tenés la oportunidad de poder mirar alrededor, sondear, no solo dentro de lo que es Buenos Aires, sino en el mundo entero y darte cuenta cómo la actuación de Dios en la vida de otros ha producido cosas terribles. Yo llegué con 26 años y era la peor calaña que te puedas imaginar. Fui uno de los primeros adictos de pasta base en el Uruguay, porque la pasta base en Uruguay explotó entre el 2000 y el 2003, fuerte, así que empezaron a haber personas en la vía pública, empezaron a haber robos y también internaciones. Éramos 2 chicos de los 15 que había en la primera fase, en el año 2003, en Paysandú, que teníamos ese problema. Todos los demás tenían problemas de alcoholismo, de cocaína y algún otro era, bueno, una persona sin familia, una persona con problemas sociales. Éramos solo 2. Y a mí un día me dijeron, yo respeto que vos tengas todas las dudas que quieras tener y respeto que creas lo que quieras creer. Yo solamente te voy a decir algo que está escrito en la Biblia para que vos veas qué haces con eso. Yo era ciego y ahora veo. Vos verás qué haces con esa información. Dije, wow. ¿Vos estás seguro que eras ciego? A mí me parece que me estás chamullando. Vos veías. No, yo era ciego. En el alma, en el corazón. Yo estaba muerto y ahora veo. ¿Recuerdan ese versículo? Que le dicen al tipo, no, pero ¿cómo? ¿Pero quién? ¿Cómo era? Describilo. ¿Pero qué hizo? Muchachos, no me mareen y no me la compliquen. Yo solo sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. ¿Qué me importa cómo es? ¿Qué me importa si tenía barba? Si el vestido era más corto, más largo, si la túnica era de cuál color. Ustedes no están entendiendo que yo era ciego y ahora veo. No nos estamos enfocando en que el ciego ve. Y ese es el gran problema de no entender por qué y cómo Dios quiere aplicar su disciplina sobre nosotros. Cuando yo leo que el Señor al que ama disciplina, yo leo que Dios, que nos ama más que ninguna otra persona en el mundo, está absolutamente interesado de intervenir en tu vida para darte dirección. Y dentro de esa dirección tiene que haber corrección, consejo, enseñanza y permiso también. Para que en algún momento vos puedas tomar tus decisiones y por medio de los errores puedan haber otras correcciones, otros consejos y otras exhortaciones, que lo único que van haciendo es dándole forma a tu carácter o transformando tu carácter, dependiendo de cómo estés, de cómo te sientas, de cuál sea tu realidad. Hay personas que necesitan formar carácter porque la realidad es que tienen una autoestima baja y tienen una personalidad muy fluctuante. Si están con un grupo de chicos bien, están bien. Si están con un grupo de chicos mal, hacen un desastre. Si están dentro de sus familias, están en un ambiente protegido, se sienten a gusto. O sea, según dónde estén o según con quién estén, es qué personas son. Yo era una persona así. Cuando era más chico, cuando tenía 13, 14, 15, 16 años. Después, cuando una persona logra por medio de toda la experiencia en su vida formar un carácter, te encontrás con un hombre grande, con una mujer grande, que tiene una personalidad formada, que tiene un carácter y que tiene una idea definida de lo que quiere de su vida, o por lo menos de cómo quiere caminar su vida. Entonces ahí Dios tiene que intervenir para transformar ese carácter. Porque hay caminos que parecen rectos, pero al final son caminos de muerte, dice la Biblia.
Cuando leo que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, no me imagino al Señor con una vara pegándole a alguien. Me imagino al Señor tratando de que comprendas que su paternidad, que no solamente es una cuestión de un ejercicio de autoridad sobre tu vida para que vos hagas todo lo que Él te dice, que por cierto hay que hacerlo, va más allá. Dios lo que quiere que entiendas es que su bendición, su sanidad, su cobertura, su protección, cuestan. ¿Y cuál es el precio? El precio es tu obediencia y el precio es tu permiso para transitar ese proceso. Si no hay un entendimiento de que hay beneficios de Dios hacia tu vida, y si no hay una disposición para que haya una intervención de Dios a tu vida, lo que vos estás haciendo es decirle a aquel que quiere ser un padre y que quiere protegerte, que quiere bendecirte, que quiere pelear contra tus enemigos cuando estás solo, deprimido, cuando tenés ganas de consumir, cuando tenés una recaída en alguna circunstancia, cuando la depresión te invade, cuando el estrés te supera, cuando Él quiere participar por medio de sus tres personas, ya sea Él mismo, ya sea Jesús o el Espíritu Santo, Él necesita, es imperioso y necesario para Dios que vos tengas identificada esa relación y cuáles son los costos y beneficios. Por eso es que Dios al que ama disciplina. Porque Dios podría amarte y no hacer nada más que amarte, pero si Dios solo te amara y no hiciera nada más que amarte, no tendrías vos los beneficios que Dios te quiere dar. Tendrías solamente del amor que Dios siente hacia tu vida. Que por cierto es bueno, saber que Dios me ama es bueno, pero dejar que Dios intervenga en mi vida es mejor. Y si vos no podés decirle a tu hijo, hijo, no metas el dedo en la estufa, y tu hijo decirte, bueno papá, gracias, porque el otro día cuando no estabas lo hice y me quemé. Entonces entiendo por qué me estás pidiendo que no meta el dedo en la estufa. Gracias porque me doy cuenta que me querés cuidar para que no me queme, no tengamos que ir saliendo corriendo al hospital. Gracias porque por lo menos te tengo al lado y me estás dando un consejo para que no me queme. Hay muchos que no tuvimos papá que nos dijeran no metas la mano en la estufa. Y salimos con todos los dedos quemados hasta que encontramos al Señor. El Señor nos enseñó a no quemarnos de otras formas, porque ya la herida que había hecho ya había pasado. Lo que Dios hizo fue sanarlas y aconsejarnos de qué otras formas no cometer errores. Pero si yo con las heridas del pasado o con el faltante de un padre presente, que es por lo general el mayor de los conflictos que podemos tener en nuestra vida, porque la falta de un padre es un atentado directo hacia cualquier tipo de autoridad y hacia cualquier tipo de confianza en cualquier persona que en nuestro inconsciente está siendo un faltante en esa figura que no tuvimos. Las personas que nos hemos criado sin papá durante muchos años, hemos sido personas que hemos sido rebeldes y hemos sido en contra de cualquier tipo de autoridad. Desde el profesor de la primaria hasta el bombero, el patrullero, el médico y cualquier persona que tenga algún grado de autoridad, que nos diga, hay que hacer esto y nosotros sí, yo quiero. Porque la rebeldía brota de dentro por la falta de identidad, de seguridad y de protección de no tener un papá. Luego el faltante de la mamá afecta a otras áreas de la vida de las personas que tienen más que ver con los sentimientos y con las emociones. Y te encontrás con personas frágiles, fácilmente quebrantables y fácilmente manipulables. ¿Por qué crees que Dios te quiere disciplinar para poder recibirte por hijo? Porque sabe Dios que hay muchos casos en el corazón de muchas personas en el que ambos faltantes de seguridad, de cariño, de afecto y de identidad tienen que ser complementados. Vos no podés andar caminando con esos agujeros adentro.
Yo sé que muchos de ustedes van caminando con esos agujeros adentro. Y capaz no hay ya una mamá o no hay ya un papá. O si los hay una relación completamente destruida. Y oro para que algún día la puedas resolver. Es tan fácil como que vos conozcas a aquel que es amor y vayas y ofrezcas amor a aquellos que no pudieron darte amor. Porque así es como se resuelven esos conflictos. No hay otra forma. No esperes a que alguien venga a pedirte perdón cuando vos tenés el perdón para ofrecer. No es justo. Hay gente que está ciega, pero yo sé que hay muchos de ustedes que ven y que otros quisieran ver. Si soportás la intervención de Dios en tu vida, que solamente quiere darte orientación y dirección y quiere estar cerca para no dejarte cometer errores, Dios te va a tratar como un hijo. Si vos crees que sos capaz de tomar tus propias decisiones, si crees que sos capaz de no recibir consejos y exhortaciones, y puede irte bien, quiero decirte que quizás estás cometiendo un error. Pero el error radica en una realidad que tenemos que identificar. Porque si Dios no logra intervenir y no logra actuar y acompañarte o estar como un tutor al lado tuyo para poderte formar o para poder transformarte, son las dos tareas que Dios cumple con la vida de las personas. Lamentablemente, la bendición, la sanidad, la cobertura, la protección, la fortaleza no van a estar. Y es en ese momento en el que una persona se convierte en un bastardo. La palabra suena fea, pero entendamos el contexto y el significado de la palabra. El bastardo es aquel que no tiene progenitores que le ofrezcan seguridad. El bastardo es aquel que por diferentes razones de fuerza mayor o de deseo propio de sus progenitores quedó solo. Entonces, ser bastardo dentro de la voluntad de Dios es nada más y nada menos que el resultado del clima y de la actitud que vos provoques a tu alrededor para permitirle o no a Dios intervenir. ¿Cuántos saben que hay personas con las que es difícil hablar? No hay ninguno acá, ¿no? ¿Cuántos saben que hay personas con las que tenemos que hacer 3 ayunos, 2 oraciones, una migración al monte de no sé dónde haya acá y luego poder ver y mirarlo a la cara y decir, bueno, ahora es momento de que quizás voy a hablar con él? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama generar un clima hostil en el que vos no estás permitiendo con tu comportamiento, con tu actitud, ni siquiera con tu semblante, porque a veces estás así. ¿Me tenés que decir algo? No. Mañana hablamos. Ahora no. No hay apuro, no es grave. Cuando vos haces eso, consciente o inconscientemente, de las 4 formas de las que Dios habla, corres el riesgo con el correr del tiempo de pensar que sos una persona libre, un espíritu libre, incluso dentro de nuestra comunidad, pensar que estás capacitado y que nadie te está estorbando o te está aconsejando porque la tenés súper clara, porque sos absolutamente efectivo y en realidad estás haciendo el papel de bastardo. Porque nadie quiere ejercer autoridad sobre tu vida, porque no pueden. Porque nadie puede tener intervención en tu vida, porque no lo permitís. Porque sos selectivo en las cosas que te digan y algunas las vas a recibir y otras no. ¿Por qué? Porque te vas a enfocar en el ser humano que te está hablando y vas a hacer una radiografía completa y según el resultado de esa radiografía es el grado de obediencia y de caso que le vas a hacer a la persona. Error garrafal. Garrafal. Acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta y júzguenlos. ¿Amén? ¿Amén?
No. No, señor. Acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No te toca juzgar. No, pero fíjate, pastor, que quedo acá pistoneando porque entonces ¿qué? Entonces no hay Dios. Entonces vos no vas a tener un conflicto con Él porque el conflicto tiene que ser conmigo. No, mi hermano. En la medida que no me mandes a pecar, de ahí para abajo, yo no soy quien para fijarme qué haces, qué no haces, qué decís, cómo decís, cuándo decís. Si lo que vos me decís suma a mi vida. Porque si no, no habría una palabra que dijera, examinadlo todo y retened lo bueno. Habría una palabra que diría, examinadlo todo, hagan una lista de todas las cosas malas, ¿sí? Guárdense lo bueno, y con la lista de las cosas malas van y se ponen delante de la persona y le dice, porque vos. No dice eso la Biblia. No dice eso la Biblia, pero eso a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos las formas y las maneras en las que Dios nos habla, y lo peor de todo es que no identificamos a Dios como la última presencia y la última persona detrás de todas esas formas de diálogo. Hay 4 formas de diálogo en las que Dios te habla. La primera de todas es Dios mismo. Hay un versículo por ahí que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Se lo dice el Señor en el Antiguo Testamento a Israel. Pero hay otro versículo que dice, Dios habiendo hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, hoy nos ha hablado por su Hijo. Forma número 1, Dios directo. Forma número 2, la palabra de Dios. Sí, lisa y sencillamente porque es la palabra de Dios. Canonizada y aprobada e inspirada por el Espíritu Santo, como dice la Biblia, porque no hay palabra que haya sido traída por hombres, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, que es una espada de 2 filos, cortante, que penetra los tuétanos y las coyunturas. 3. Si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Si tu corazón no te reprende, paz tenés con Dios. ¿Cuál es esa tercera forma en la que Dios te habla? Conciencia. Porque nosotros pensamos que es como una voz ahí que flota, ¿no? Que está ahí como que no. Es Él. 4. Acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios. ¿Qué hace una persona cuando tiene este cuadro de diálogo de Dios hacia su vida? Dice, no, contra la palabra no vamos a, no, la palabra es la palabra. Y si Dios me habla, Dios me habla. Bueno, ya luego empezamos a bajar un cambio y decimos, bueno, nuestro corazón nos reprende, bueno, pero igual a nuestro corazón lo podemos mandar a la... Escucha, ¿no? Escucha, anda atomizando acá con eso. Ya pasó. Claro, porque la voz está acá. No te escucha el que está al lado. Si el que está al lado te escuchara, si el que está al lado escuchara que la voz te dice, hey, ¿y esto qué hacemos? ¿Cómo? Pero como está acá, la mandamos a la cucha como un perro. Alguna vez lo he compartido en esta iglesia y en la nuestra también. Tantas veces la mandamos a la cucha, a la conciencia, que la conciencia un día, ¿sabes qué? No te ladro más. Que te roben, que se salten por el alambrado, que te lleven la ropa, las bicicletas. Cuando vayas a cometer un error, no te voy a decir, che, esto está mal. Simplemente me voy a apagar como alerta, no voy a sonar más. Y ahí una persona se vuelve un adoquín duro,
que no tiene ningún tipo de grado de conciencia, ni de temor, ni de vergüenza, haga las macanas que haga, desde las más tontas hasta las más groseras. ¿Sabes cómo se llama esa persona? Un inconsciente. Mató su conciencia. La mató. Y sin querer mató a la voz de Dios dentro de su vida. Ahí ya bajamos un escalón. Y luego está el escalón que es más complicado. Acordaos de vuestros pastores. Yo no me centraría solo en la palabra pastor. Acordaos de vuestros pastores, copastores, amigos, consiervos, hermanos. El chico nuevo que vino, que tiene 3 meses, que se enamoró de la Biblia, que está todo el día con la Biblia. Y vos llevás 10 años y lo mirás y decís, ay, pobrecito, está en el primer amor. Qué cariñoso. Te da toda su ropa, él te ama, te ofrece si te querés que te lave la ropa, va y te hace el mandado y vuelve, decís, qué lindo. Es más espiritual que vos. Y tiene un corazón más agradable a Dios que vos. Cuesta, ¿eh? Mira que a nosotros nos cuesta. Tenemos un par de décadas acá. Y nos cuesta valorar ese tipo de cosas y fomentarlas y guardarlas para que no sea una burla o para que no le bajemos el entusiasmo. Nada, bueno, está. Ya se te va a pasar. Nunca hagas eso. Nunca hagas eso. Dale para adelante, decirle, qué bueno, hermano, qué bien, me alegro. Y para tu vergüenza vas a tener que reconocer que no tenés el mismo fuego y que no tenés el mismo entusiasmo. Pero sos el responsable. Guarda. Estas son cosas que a los pastores no les gusta decir. A mí tampoco me gusta decirla, pero si me subo acá y miento, me voy a bajar y me voy a sentir mal. Y yo no me quiero sentir mal. Delante del Señor trato de ser lo más transparente posible. Y si tengo oportunidad de hacerlo en público, bueno, los que me conocen, hay algún uruguayo por ahí que me conoce o alguien que sabe que hace tiempo que vengo, no es el estilo estar acá fingiendo una hipersantidad y una superautoridad que no es real. Somos seres humanos y estamos inundados de problemas. Y lamentablemente para nuestra vergüenza a veces nos acostumbramos a que Dios nos acompañe hasta que un día Dios nos dice, mira que si seguimos así no te voy a poder acompañar. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pero eso es para otro día. Ser encaminados y corregidos por Dios, de todas estas distintas maneras que te acabo de decir, que son 4 diferentes formas por las que Dios te habla, son todas iniciativas del corazón de Dios hacia la persona, según de persona a persona, cómo cada uno pueda escuchar mejor al Señor. Si tenés un grado de comunión, quizás razonable o bueno, vas a abrir la Biblia y vas a entender que Dios te está hablando directamente a vos. Si sos una persona que tenés una sensibilidad en oración y el Espíritu Santo logra poderte decir lo que sea que te diga, pues gloria a Dios, mejor. Hay personas que no logran o no tienen ese tipo de sensibilidad porque no todos tienen ese tipo de sensibilidad y no tienen por qué tenerla porque Dios le habla a quien quiere y como quiere. Y a otras personas Dios les habla acá. Y ellos mismos, en su conciencia y en su corazón, empiezan a sentir alertas y alarmas que antes no sentían porque vienen, adoran, lloran, se arrodillan, alaban, celebran, saltan, están en comunión con otras personas, ven el ejemplo y el testimonio en la vida de otros, escuchan las palabras de otros, ven el comportamiento de uno, lo ven a los 3 meses, lo ven a los 6, lo ven al año, lo ven a los 3 años, luego lo ven acá arriba, lo nombran con pastor, luego pasan 5 años, lo ven de nuevo acá arriba, lo nombran pastor y pueden ver el proceso de evolución y de crecimiento de esa persona y a Dios en la vida de esa persona. Y a veces Dios no puede hablarte de otras formas, entonces pone esa palabra en tu corazón. Y vos verás qué haces con eso.
Si te escondes o si lo obedeces. ¿Sabes por qué Dios hace esto? Porque la mayor expresión del amor de Dios está en decirnos por dónde y cómo quiere que caminemos. Porque lo que Dios quiere conseguir es que nosotros podamos ser sabios. La persona sabia no es inteligente. El inteligente es la persona que tiene la audacia y la capacidad de comprender algo y de poderlo discernir. El sabio es el que, además de hacer eso, lo aplica. No solo lo entiende, lo aplica. Ese es el sabio. Vos podés ser inteligente sentado en una mesa y en un escritorio. Y el sabio puede ser igual de capaz de inteligente, pero estar rodeando o estar supervisando o estar moviéndose en medio de las situaciones de la vida, ejecutando eso que entendió. Ese es el sabio. No es el que se queda en un rincón diciendo, no, porque esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Ese solamente es inteligente. El sabio acciona. Y Dios quiere que seas sabio. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Querés ser sabio? Tené temor de Dios. ¿Querés tener temor de Dios? Deja que Dios intervenga en tu vida. ¿Cómo quiero que Dios intervenga en mi vida? De la forma que Dios quiera hacerlo. Ya sea que me hable personalmente, ya sea que me hable por la Biblia, ya sea que me hable en mi propio corazón, en mi propia conciencia y me haga entender si está bien o está mal. Si me prende una alerta y me dice, esto no te conviene, esto no, estás premeditando, ya sabes cómo termina. Pues ya que leíste la Biblia y no agarraste antena, y ya que Dios te habló en sueño y tampoco agarraste antena, Dios tiene que poner dentro de tu corazón una incomodidad. Y si vos ya entonces la incomodidad la mandás a la cucha, como un perro molesto, ¿qué nos queda? Nos queda la desobediencia y la independencia. Y cuando alguien toma ese tipo de decisiones, el padre, que una y otra y otra y otra y otra y otra y de muchas formas distintas trata de instruir a su hijo y lo único que recibe es reproches, insultos, agresiones, desobediencias. ¿Sabes lo que hace? Aunque te parezca mentira, ¿sabes lo que hace? Le dice, hace lo que quieras. Quizás no lo hace cuando es pequeño, porque tiene una responsabilidad. Pero llega un momento, porque a mí me pasó. A mí, a los 15 años me dijeron, ¿sabes una cosa? Haz lo que quieras. Y fue lo peor que pudo pasar, porque hice lo que quise y sufrí. 11 años sufrí, hasta que un día llegué a remar. Y el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice Proverbios 9:10, se expresa en la obediencia. El temor se expresa en la obediencia hacia su voluntad y hacia su dirección. Y te voy a leer un versículo rápido para que veas quién no tenía absolutamente ninguna necesidad de aprender obediencia y igual se la enseñaron. ¿Alguien sabe de quién estamos hablando? Amén. ¿Dónde? Hebreos 5, 7, 9. Muy bien, muy bien. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Dónde pasó esto? En el huerto. Fue oído a causa de su temor reverente. Hizo toda esta súplica y todo este ruego y fue oído. Entonces Dios vino y lo rescató. ¿Amén? No. De ninguna manera. Dios lo escuchó y envió un ángel.
para fortalecerse. No sé qué ángel bajó, siempre es una duda que tuve en todos estos años, pero yo sé que algún ángel de rango mayor bajó. Yo no sé si fue Rafael, si fue Miguel, yo no sé si no fue el Señor, no sé si no fue el Padre, que bajó y le puso las manos arriba del lomo a su hijo que estaba herido, o sea, herido internamente, sudando gotas de sangre, llorando, solo. Todos los discípulos durmiendo en la siesta contra un árbol, porque pobres estaban rendidos. Y él estaba cargado de miedo y cargado de tristeza, porque sabía no solo que iba a morir, porque él ya sabía que iba a resucitar. Porque él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. No era ese el problema. Como todos saben muy bien, el problema era que iba a haber un lapso de tiempo en el que su comunión con su Padre eterno se iba a interrumpir. Y él iba a estar cargado de pecado y Dios le iba a dar vuelta a la cara. Ese era su dolor. Fue oído a causa de su temor reverente, y todos sabemos que en ese momento el Señor envía un ángel para fortalecerle. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Vos crees que Jesús necesitaba estar en el huerto arrodillado, sudando sangre, llorando, triste, solo, para aprender a ser obediente? Cuando él siempre fue obediente desde el día 1 que bajó y dijo, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Yo, Señor, sé que siempre me oyes. Lo dije por causa de los que están. O sea, él nunca dejó de hacerle caso a su Padre. ¿Qué necesidad tenía un rato antes de morir de aprender obediencia? Ninguna. Pero eso es para que vos y yo entendamos que aún él, siendo perfecto, aún él, suplicando y rogando, aún él teniendo necesidad de auxilio, la cual recibió, pero no de la manera que lo estaba pidiendo, porque Jesús dijo, pase de mí esta copa, si puede, pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Y el Padre, que ama a su Hijo, y lo ama más que a nadie, le dijo, ok, te escuché. O yo o alguien va a bajar y te vamos a dar fuerzas para que a partir de que te incorpores en el huerto, empieces. Primero, por no enojarte y por entender la traición de Judas, que con un beso te va a entregar. Primero. Segundo, que tengas que volver a rezongar a Pedro, después de 43 veces que se aburrió de rezongar a Pedro a lo largo del Evangelio, le vaya a cortar la oreja al que te viene a poner preso. Para que te midas y le digas, Pedro, ¿heriremos a espada? No, y le sana la oreja. Luego para que te saquen la ropa, te peguen, te latiguen, sangres. ¿Alguno de ustedes sabe que la punta de los extremos, de los flecos de cuero eran de plomo pequeñitos y tenían 3 garritas así de acero? ¿Alguno sabe? Eso pegaba y hacía ¡chu! Y no salía para arriba. Eso arrancaba. Arrancaba, desgajaba. A él le quedaron los músculos de la espalda al aire y algún hueso también. No eran solo latigazos con tiritas de cuero. Cha, no. Tenían bolas de plomo en la punta y tenían 3 garfios así de acero, puestos dentro del plomo, fundidos. Eso era para que eso se clave y arranque. Se clave y arranque. Y cada una de esas fustas tenía hasta 40 de esas bolitas. 2 azotes de eso nosotros y nos desmayamos. Pues él se quedó despierto hasta el final. Y no solo eso, sino que después cargó la cruz. Hasta donde le dieron las fuerzas cuando José de Arimatea lo ayuda. Todo eso él fue capaz de hacer, incluso subirse a la cruz e incluso decidir en qué momento morir, por la oración que había hecho en el huerto de Getsemaní, las fuerzas sobrenaturales que Dios le había dado para que pudiera resistir toda esa pasión.
Pero no le dijo, vamos a hacerlo de otra forma porque te amo profundamente. Le dijo, vamos a hacerlo de la forma en la que sabemos que hay que hacerlo, pero yo te voy a fortalecer para que vos tengas control y aunque vas a sufrir dolor, lo vas a poder soportar en alguna medida. Y tomes la decisión de cuando creas que sea tiempo de perdonar encima a los que están abajo, porque esa es otra de las añadiduras que Dios le permitió a Jesús. Decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le digas a Juan, he ahí tu madre, y le digas a la madre, he ahí tu hijo, y entonces organices todo de tal forma que luego digas, entrego mi espíritu. Todas esas cosas las hizo Jesús por esta oración, pero no hubo cambio de planes. Y la Biblia dice que esto hizo que él, versículo 9, habiendo sido perfeccionado, o sea, de una manera y con una enseñanza tan profunda y dolorosa, tan alta, que gracias a Dios vos y yo quizás nunca tengamos que sufrir. ¿Están aburridos? Ya termino. Quedan solo 2 horitas más. No, mentira. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Jesús no hubiese tenido ese trato disciplinatorio y hubiese sufrido de esa forma, hubiese clamado y llorado y hubiese sido fortalecido, hubiese transitado toda la pasión, el castigo y la crucifixión, y hubiese tenido la actitud correcta hasta el último momento en el que Él expira, Él no podría haber sido el Cordero santo y sin pecado crucificado para perdón de los pecados, y no podría haber venido a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea que en definitiva la obediencia a ese sacrificio de Jesús es lo que Dios tiene que producir cuando quiere tomarte como hijo y quiere intervenir en tu vida para que tengas disciplina, corrección, dirección en lo que se supone que estás eligiendo como estilo de vida. O alguien te está obligando a estar en este lugar, o alguien te está obligando a que creas en Dios, o alguien te está obligando a que dediques tu tiempo para hacer el bien. Alguien te está obligando para que tu corazón y tu mente maduren, se transformen, se sanen, cambien. Pues si nadie te está obligando, quiero decirte que tenés la responsabilidad de ser fiel y ser propicio a la disciplina que elegiste. Porque elegiste ser un futbolista para Cristo, un atador para Cristo. Elegiste ser un boxeador para Cristo. Solo que no haces ninguno de esos deportes. El único deporte que haces es hacer el bien y ser obediente. En el momento en el que vos generes algún ambiente a tu alrededor, en el cual Dios no pueda acercarse a tu vida de las 4 formas distintas de las que hablamos al principio, va a ser el momento en el que vas a quedar sin cobertura, sin respaldo, sin paternidad de Dios, sin consejo, sin dirección. Y en ese momento te vas a sentir solo. Van a aflorar todas tus iniciativas, van a aflorar todas tus ideas maravillosas, quizás alguna buena, quizás otras no tan buena, pero lo que seguramente no va a suceder es que Dios esté ahí. Por lo tanto, sería bueno que cada uno de nosotros podamos ser lo más honestos posibles y lo más comprometidos posible para empezar a decirle primero, Dios, habla a mi corazón para decirme las cosas en las que no estoy bien. Y Dios te va a contestar rápidamente y te va a decir, yo no necesito decirte eso. Entonces vas a dar un paso más y le vas a decir, bueno, Señor, crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí, como hizo el rey David.
Y ahí el Señor va a entender y se va a conmover, porque se va a dar cuenta de que tenés una guerra fuerte con tu corazón. Se va a dar cuenta de que hay una desventaja entre tu voluntad y tu fuerza de voluntad y tu intención de agradar a Dios y los problemas que hay en tu corazón. Y vas a estar en una guerra continua y por lo tanto puede que alguna de las batallas las pierdas. Entonces vas a tener que hacer lo que hizo el rey David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué el rey David le pediría un corazón limpio a Dios? Porque tenía un corazón sucio. Y renueva un espíritu con minúscula, dice el texto, nuevo dentro de mí. Un espíritu humano nuevo dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando una persona hace una oración así, y esto vamos a tratar de interpretarlo muy, muy bien, Dios escucha una oración y identifica un corazón y lo pone en balanza, y de ahí para atrás, Dios toma todo lo que hayas hecho y lo sepulta en el fondo del mar. Y es capaz de terminar diciendo, Él es una persona conforme a mi corazón. Tremendo, tremendo, porque si había alguien a quien sepultar y picar en 43,000 pedazos era David. Sin embargo, el Señor dijo, es un corazón conforme al mío. Esto no es para que vos abuses de los errores y de las debilidades que tengas y entonces luego vayas a hacer una oración fingida delante de Dios. Porque tu oración va a salir de esa silla, va a pegar en la espumaplast del cielo raso y va a volver a la silla. Mas si tu oración y si tu diálogo con Dios es verdaderamente profundo y sincero, porque solo vos sabés lo que se mueve dentro de tu corazón y quién sos, cuando nadie te ve y donde nadie sabe, es cuando Dios te va realmente a escuchar. Y es cuando la gracia va a venir. Y es cuando verdaderamente la autoridad va a venir. Pero si vos seguís forcejeando con Dios y te quedás sin disciplina, creo que quedó claro de la disciplina que estábamos hablando, Dios va a tener que tomar distancias de tu vida y ya sabemos quién se va a acercar. Primero, tu corazón de carne engañoso y perverso más que todas las cosas, que nadie conoce mejor que Dios. Y segundo, el enemigo. Y eso va a ser un grave peligro para tu vida. ¿Amén, hermanos? 5907. Nunca más puntual. Ponete de pie y vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por esta iglesia preciosa. Muchísimas gracias por todos los hermanos en este lugar, por los chicos, por las chicas, por los adolescentes, por los niños, por los adultos. Gracias por tu presencia, porque se mueve tu Espíritu Santo en este lugar, en alabanza, en adoración y en oración. Yo te ruego que tú prosperes este lugar, todo lo que este lugar merezca, Señor, y todo lo que este lugar siembre, tanto en lo natural y sobre todo en lo espiritual. Que personas puedan crecer, que discípulos se puedan levantar, que pueda haber prosperidad natural para que podamos bendecir a otros, como esta hermosa obra social que hacen así en la estación de Lanús, que es una bendición para tantas y tantas personas que están pasándola mal, que podamos tener otros emprendimientos y proyectos. Gracias por los hermanos que dirigen esta iglesia, Señor. Queremos bendecir la vida de Pablo, la vida de Sara, la vida de los hermanos, pastores y copastores,
que también están en esta ciudad, Señor, la vida de Juancho, la vida de Graci, la vida de Hernán, la vida de Jimena. Padre, todo este equipo precioso que tenés en esta ciudad de Buenos Aires tan grande, yo te ruego misericordia. Nosotros sabemos que la gente está difícil, Señor. Sabemos que la gente viene cada vez más complicada. Sabemos que el mundo tienta más. Pero también sabemos que donde sobreabunda la dificultad, el pecado y la lucha, sobreabunda la gracia. Entonces seamos inteligentes. Señor, haznos inteligentes, no para seguir pateando y peleando contra el viento y contra las tribulaciones y dificultades, sino buscando más la gracia. Hagamos como hizo el pastor Timoteo por consejo del apóstol Pablo. Esforcémonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforcémonos en ese favor que vos sos capaz de traer a nuestra vida y a nuestra congregación, a nuestra familia. Y la forma de esforzarnos en esa gracia es dándote autoridad y permiso de disciplinar, de direccionar, de corregir, de intervenir y de aconsejarnos todas las veces que sea necesario, porque nosotros te queremos agradar. Queremos ser formados o transformados, Señor. Bendice esta congregación, bendice este lugar y tu palabra en el